Qué bueno que ya estás aquí porque te voy a contar sobre algo de lo que ha llegado el correo. Y es que esa persona quien lo envía dice que cuando cayó preso en Estados Unidos conoció a su compañero de celda, quien le contó sobre una noche que se iban a llevar a su hermano. Hasta el día de hoy dice que no sabe qué era eso que se lo iba a llevar. Ellos estaban en la misma celda. Cuando ocurrió esa plática, a ellos los iban a deportar por fechas separadas, pero le estaba diciendo, oye, cuando yo vivía allá en mi rancho, allá en Zacatecas con mi papá, nosotros acostumbrábamos a regar los plantíos de hortaliza por las 11, 10 de la noche porque a ese horario se lo daban a mi papá. Iban como rolando turnos, pero en esos días le tocaba como a ese horario a su papá. En medio del terreno donde estaban todas las hortalizas, pasaba un canal que en tiempo de lluvia allí se drenaba toda el agua para que no fuera a destruir todos los plantillos. Yo iba con mi papá y mi otro hermano adelante, ya habíamos cruzado ese canal cuando nosotros nos dimos cuenta que mi otro hermano se había quedado en el canal amarrándose las agujetas de los zapatos. Lo volteamos a ver y seguimos caminando. El plantillo estaba muy pequeño y de pronto escuchamos cómo mi hermano ese pegó un grito, pero desgarrador, ¿no? Así un grito de susto. Nosotros volteamos a ver porque pensamos que se había espinado o se había metido un cristal en las manos o en el pie, pero la sorpresa que nos llevamos nosotros nos dejó helados. Era un ave grande que lo tenía cazado de acá, de la, de la camisa lo tenía. Cuando mi papá y yo corrimos, el ave dice que lo soltó y se fue volando, se fue perdiendo en la oscuridad por todos esos terrenos. No habían árboles porque ese es plantío de hortalizas, pero se fue perdiendo en la oscuridad. Dice que su hermano tenía un arañazo aquí en la espalda y su playera la tenía rota, tenía sangre. Después de que ocurrió eso, un amigo de mi papá que es trailero le contó que en una ocasión él vio que un pájaro enorme estaba en la carretera. Cuando él echó las luces altas del tráiler, esa cosa se fue volando y se fue perdiendo en la oscuridad. Esa plática salió porque mi papá se la contó a su amigo que era trailero. Después esa plática volvió a salir con las otras personas que también tenían terrenos ahí mismo donde regaba mi papá y le contaron que no era la primera vez que se veía esa ave. Era muy grande y que siempre aparecía ahí por las noches. Tiempo después dejó de aparecer, pero hasta el día de hoy no sabemos qué era eso. No se veía como un hombre, se veía como un ave grande, pero no sabemos qué era, ni dónde vivía, ni qué era lo que quería. Bueno, realmente sí sabíamos que quería comer personas, porque en donde se quería llevar a mi hermano, pues ya nos damos cuenta que esa cosa era carnívora, cazaba humanos y ese ya es un peligro. Pero había gente que no sabía de eso en el rancho. Nosotros le empezamos a contar a varias personas en el rancho lo que había ocurrido con mi hermano y dijeron que probablemente era un águila. Pero esa cosa, yo y mi papá, e inclusive el señor que era amigo de mi papá del trailero, dijeron que esa cosa no era un águila, que era como un demonio. Eso es lo que dijeron. Me llamo José y cuando yo nací y crecí en el rancho, pasaban muchas cosas. Actualmente vivo en la ciudad. Y así es como di con este canal. Me decidí a enviar mi historia porque ya la he enviado a otros canales y no las leen. Mi historia comienza muy sencilla cuando iba con mis hermanos pequeños al cerro a traer leña. Mi abuela siempre nos decía, lleven un ajo al cerro porque ustedes nunca saben qué les va a pasar. En el monte suceden cosas. Mi abuela siempre era precavida con un montón de cosas que nos decía sobre protecciones. Nos ponía un ajo en la bolsa donde nosotros llevábamos la botella de agua. Nosotros nos reíamos, éramos muy pequeños y tontos a la vez. Le decíamos, ¿para qué, abuela? Si nosotros sabemos pelear con machetes. Mi abuela se reía con nosotros y decía, vayan a traer leña, que necesitamos poner café. Y una tarde la recuerdo muy bien. Nos empezaron a tirar pequeñas piedras. No nos pegaban, pero caían cerca de nosotros. Mi hermano se levantó donde estábamos juntando la leña y dice, mira, hay alguien en las copas de los árboles que nos está tirando piedritas. Llegamos como pálidos a donde estaba mi abuela.
Le contamos lo que había ocurrido. Dice mi abuela, son guardianes del monte y no deben de andar molestándolos. Nosotros le dijimos, pero si nosotros solo vamos a traer leña. Mi hermano le contó que había un hombrecito arriba en las copas de los árboles tirándonos piedra. Cambiábamos de lugar, íbamos a otro lugar a traer leña. No sé por qué, pero allí donde vivíamos nosotros sucedían muchas cosas. Por las noches escuchabas a un burro rebuznar que pasaba por la calle y con claridad podías escuchar que el burro arrastraba cadenas. No sé por qué mis padres compraron ese terreno, pero llegamos a un lugar muy encantado, muy de cosas feas que ocurrían. En una ocasión perdieron a mi abuela. Mi madre dice que la empezó a buscar mientras ella ponía café. Cuando se dio cuenta que no la encontraba, salió para el río. Encontró a mi abuela llorando en el río y dice, es que tú me estabas llamando en el río. Mi madre le dice, ¿cómo cree mamá que le voy a estar llamando si yo estoy en la cocina? Mi abuela sabía lo que ocurría. No era una mujer ingenua. Dice, yo lo sé, pero vámonos para la casa. Eso nos contó cuando tomábamos café por la tarde a la caída del sol, cuando llegaba papá de trabajar. Nos reuníamos y nos contaba pequeñas cosas que ahorita son historias, pero en ese tiempo para mí era como lo cotidiano que ocurría en la vida. En ese río, en una ocasión se querían llevar a mi hermanito pequeño. Vimos a una mujer que estaba con un vestido sucio. Se estaban jugando el pelo lo tenía enmarañado en toda la cabeza. Le hacía señas con la mano. A lo lejos se veía que esa mujer se estaba bañando. El río entraba por una parte donde los árboles hacían como un arco, como un tubo oscurecido. Ahí estaba esa mujer, se estaba bañando, lo llamaba. Yo pegué un grito para llamar a mi mamá. Mamá, se llevan a Manuel. Porque aunque no lo creas, mi hermano estaba como hipnotizado. Iba caminando así en el agua. Mi mamá corrió desde la casa hasta llegar al río. Nos agarró a chanclazo los dos. Y esa mujer había desaparecido de las piedras, de ahí que estaba en el río bañándose, y se escuchaba, más adentro del río se escuchaba cómo se carcajeaba. Mi mamá nos dio esos chanclazos porque decía que de esa manera no regresaba el espíritu. No lo sé si es verdad actualmente, pero recuerdo que empezamos a llorar. Nos bañaron con agua de ruda y otras hierbas. No sé por qué, pero en ese río ocurrían muchas cosas. Los pescadores decían que por las noches veían camarones que brillaban y que si tenías mucha suerte de ver uno, te iba muy bien en la pesca. En ese río había un paso al otro lado y junto a ese paso había un árbol grande que en las copas de los árboles tenía una bola como de lodo donde se acumulaban los pericos. Dicen que anteriormente allí un señor trataba de agarrar los pericos y que la rama se tronó y cayó de espalda en las piedras del río, se mató. Los pescadores que van por la noche decían que veían una luz azul al pie del árbol. El árbol existía. Eso sucedió antes que yo naciera. Yo ya tenía uso de razón y el árbol seguía existiendo. Quién sabe hace cuántos años tenía ese árbol. Pero mi padre tenía muchas experiencias sobre la pesca porque en ocasiones decía que veía también ese camarón y que le iba muy bien en la pesca. Pero a veces no veía ese camarón, a veces lo que veía era el hombre sin cabeza que se aparecía. Iba adelante de él pescando. Él lo podía ver. Cuando la luna estaba llena, decía que iba un hombre que no tenía cabeza y que iba pescando. Iba tirando la red adelante de él iba pescando. Mi padre no sé de dónde sacaba tanto valor o realmente era la necesidad que lo obligaba a quedarse hasta altas horas de la noche para pescar y llevar algo de comer. Tenía unas vaquitas mis papás, pero pues la vaca daba muy poca leche y otra parte de la leche pues la hacía en queso.
y los frijoles que no faltaban en casa. Era agricultor mi padre. Nosotros íbamos a la escuela. Por la tarde ayudábamos a cualquier cosa con quehaceres en la casa, ir a traer leña. Era la especialidad de nosotros, ir a buscar leña para que hubiera de comer, para que a mi mamá no le faltara leña en la cocina. Era la regla que había en casa, llegar de la escuela, hacer tareas y luego ir a buscar leña a donde sea. Principalmente nos mandaban a un bosque. En ese bosque había un cerro en medio. Allí se aparecían muchas cosas, como pequeños hombrecitos, como los que te acabo de contar, pero también en ocasiones mi abuela decía que en ese cerro hace muchos años, cuando ella era joven, se aparecía una vaca que echaba fuego por la trompa. Nosotros nunca la vimos, la verdad, por eso decía que lleváramos ajo nosotros cuando íbamos a traer leña. Se ponía muy enojada ella cuando nosotros no hacíamos caso. Pasaban muchas cosas ahí en el rancho, nos daba miedo. Cuando nosotros éramos muy pequeños, nos quedábamos en una parte de un cuarto que habían hecho donde dormían los perros. No sé por qué, pero arreglaron allí y nos dieron a nosotros. Nosotros éramos tres los hermanos que vivíamos allí. Y nos dieron ese lado del cuarto. Lo arreglaron para que durmiéramos. Y en una ocasión, lo recuerdo muy bien, que mi hermano pegó un grito, dijo que una mano había intentado como agarrarlo del cuello y que se había ido corriendo y que se había metido un hoyo. Nosotros no le creímos. Dijimos, cosas que pasan, pero imagínate, vives en el rancho, pasan cosas. En el rancho ocurren muchas cosas que no tienen explicación. Hasta que lo viví yo una noche que estaba acostado. No es como ahora que te acuestas y ves el teléfono. En ese entonces te acuestas y nomás te quedas viendo el techado de la casa tratando de conciliar el sueño para dormirte. En ese momento, una mano peluda jaló la cobija. Yo me asusté y el mechero estaba prendido. Yo pegué un grito que desperté a mis papás. Les dije lo que estaba ocurriendo y ellos no sé si me creyeron, pero fue una de las cosas que actualmente me dejó marcado en mi vida. Con el tiempo, mis papás vendieron el terreno y nos fuimos a vivir más cerca de la zona donde estaba más poblada. Yo soy Candil de la Noche y me gustaría saber qué opinas del contenido que te traigo. También déjame saber si te sabes una historia o te han contado algo que haya ocurrido en el rancho. Déjamelo saber aquí en los comentarios y echa paro, suscríbete y dale like.